¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo entero de semana del Club del Filme. En esta ocasión, con una flamante Frankenstein de Guillermo del Toro. Una película, una obra maestra, la obra definitiva de este director. Antes de comenzar, quisiera agradecerles primero todo el apoyo que han ido siguiendo los videos, los shorts y los directos que hemos estado subiendo. Hemos alcanzado más de 50 suscriptores en las últimas semanas y eso es algo que nos alegra muchísimo. Así que en nombre de todos los miembros del Club del Filme, agradecerles por su apoyo y por todos los mensajes y likes y visitas que hemos recibido. Avisarles también que esta semana no había sesión del Club del Filme, habría la semana próxima, el día 23 de noviembre, y ya prontamente le estaremos confirmando qué película tendríamos ese día. Mientras tanto, damos inicio ya a lo que es el análisis y la diseña de Frankenstein de Guillermo del Toro, la cual no es una adaptación, es una confesión. Durante décadas, el cineasta ha articulado su devoción por la novela de Mary Shelley de 1818, describiéndola como su Biblia personal y a la criatura de Frankenstein como su santo patrón. A partir de ahora, llamamos a la criatura de Frankenstein no como criatura o como monstruo, sino como Adán. Seguía no había entendido el mensaje de la película llamarla simplemente como una criatura. Esta película, por tanto, representa la culminación de una obsesión que ha durado 50 años, un proyecto que el propio director admitió que requería una madurez emocional y unas herramientas cinematográficas que no poseían décadas anteriores. Es, en sus propias palabras, la biografía de su alma. La clave analítica para decodificar la película es la confesión explícita del propio director. Del Toro relató que al ver la película de Wild en el 31 a los 7 años, experimentó una epifanía religiosa y espiritual. En ese momento declaró que Adán se convertía en su avatar y mesías personal. En la figura del monstruo, Del Toro vio una teología cristiana completa y subvertida. La resurrección de la carne, la Inmaculada Concepción, el éxtasis, los estigmas. Esta película es, por tanto, su evangelio. Y es que la película del Toro se sitúa conscientemente en el panteón de las adaptaciones canónicas, dialogando con sus dos predecesoras más significativas, el Frankenstein del 31 de Wilde y el Mary Shelley Frankenstein del 94 de Kenneth Branagh. Del Toro rindo homenaje visual al expresionismo gótico de Wilde, pero rechaza su innovación más famosa, el silenciamiento de la criatura, de Adán. En cambio, al igual que Branagh, Del Toro restaura la voz elocuente y el registro lírico y filosófico que Adán posee en la novela. Sin embargo, donde Branagh ejempló la fidelidad narrativa para crear un espectáculo barroco e hiperventilado, Del Toro utiliza la misma fidelidad estructural, incluyendo la narrativa enigmática y enmarcada en el ático, para lograr una calma casi litúrgica. Cinematográficamente, la película es un monumento gótico, pero cada elemento de su diseño está al servicio de la emoción por encima del olor. La fotografía de Dan Losten utiliza los claroscuros góticos para esculpir la melancolía. El uso del color es fundamental para externalizar los estados psicológicos internos. El rojo camina asociado con la madre de Victor, Claire, un color de calidez y anhelo, y simultáneamente de pasión y sacrificio. Y los verdes azules de Elizabeth, que la conectan con la naturaleza, la vida y el equilibrio. Victor, por el contrario, a menudo viste un negro que denota su obsesión y pecado. Del Toro, a su vez, considera que la novela de Shelley, su Biblia, paradójicamente, y escribe su Evangelio. Aunque se mantiene fiel al espíritu humano del texto, introduce divergencias narrativas que no son simplificaciones, sino alteraciones quirúrgicas diseñadas para cambiar fundamentalmente la tesis de la obra. Estas divergencias le configuran el significado de la historia, trasladando el conflicto del ámbito de la justicia social al del tema más psicológico de la crítica estructural. Por otro lado, la adaptación del Toro desvía el eje temático de la novela de Shelley de la ibis científica a la tragedia psicológica. Yendo más a lo que es este análisis psicológico, la pregunta central ya no es lo que quiere el hombre, sino por qué lo quiere. Y la respuesta que ofrece la película es inequívocamente el trauma. La narrativa se fundamenta en la transmisión de dolor psicosocial de una generación a la siguiente, un tema que resuena con los estudios sobre cómo los temas colectivos y familiares se propagan a través de mecanismos psicológicos, neurobiológicos e incluso genéticos. La intervención psicológica más significativa del Toro es la invención del padre de Víctor. Mientras que Alphonse Frankenstein, en la novela de 1818, es un patriarca amable, la película nos presenta a Leopold Frankenstein, interpretado por, y me pongo de pie, Charles Dance, como un profesor estricto, rigoroso y abusivo. Esta figura
paterna es la fuente de la patología de Victor. La crítica ha señalado que la película retrata explícitamente a Victor como un monstruo engendrado por un monstruo. Esta elección narrativa le configura fundamentalmente la motivación de Victor. Su búsqueda para vencer la muerte ya no es un acto de pura ambición biométrica, es una respuesta patológica a un tema complejo y dual. Por un lado, el duelo no es suelto y patologizado por la pérdida de su madre, Claire, y por otro, el abuso psicológico y emocional de su padre, quien le niega el espacio para procesar su duelo. La ciencia no es, por tanto, un acto de descubrimiento puro. Es una forma de negación del duelo, un intento desesperado y andioso de arreglar la idea original que su padre abusivo le impidió sanar. Y es entonces que la película se convierte en una exploración sombría de la máxima acabamos siendo como nuestros padres. El maltrato que Leopold inflige a Victor establece el modelo para la relación de Victor con su propia progenie. Como sería un análisis, el maltrato de Leopold es la causa que justifica por qué trata tan mal a la criatura, y repitiendo ese ciclo de abuso. Este ciclo se manifiesta en el momento del nacimiento. La secuencia de la creación es descrita como un vals teatral, lleno de éxtasis creador. Victor, en un momento de orgullo paternal, se maravilla cuando Adán pronuncia su nombre como primera palabra. Sin embargo, este éxtasis se transforma inmediatamente en el sentimiento profundo, abuso y dolor. Adán, que funciona como un bebé recién nacido, solo desea ser amado y nutrido. Es el rechazo de Victor como algo no meramente estético, es un disgusto por la fealdad. Es un rechazo psicológico profundo. Jacob Elordi, quien interpreta a Adán, encarna todo lo que Victor ha aprendido a despreciar de sí mismo. La vulnerabilidad, la dependencia, la necesidad emocional y el desarrollo lento. Estas son precisamente las cualidades que la masculinidad tóxica y abusiva de Leopold aplastó en el propio Victor. Al abusar y abandonar a Adán, Victor transita instantáneamente del rol de víctima, hijo Leopold, al de perpetrador, padre de Adán. Este no es un acto de elección consciente, sino una repetición traumática, una recreación compulsiva de la dinámica de poder que definió su propia infancia. Y es este enfoque en el tema generacional no es meramente temático, sino profundamente personal para el director. Del Toro ha hablado abiertamente de cómo el secuestro de su padre, Federico, en el 98, informó de esta película. El cineasta relató la conversión que tuvo con su padre antes de que éste falleciera, describiéndole cómo el secuestro paralizó a toda la familia. De esta experiencia, Del Toro extrajo la tesis central de su Frankenstein. Te das cuenta de que el rencor toma a dos prisioneros y el perdón libera a dos personas. La película se convierte en un vehículo para exorcizar sus propias heridas. Como el propio director plantea, la voy a explorar la pregunta universal: ¿qué ocurre cuando jugamos no repetir las violencias que nos formaron, pero terminamos replicándolas? El filme, por lo tanto, no es solo una adaptación, sino una pregunta terapéutica y, a su vez, una respuesta a la primera pregunta, utilizando el mito de Frankenstein para disecar la mecánica del trauma y proponer el perdón como única salida. Si bien la narrativa evoca la teología de la creación donde Victor rivaliza en su poder con Dios, la interpretación de Del Toro y de Isaac la alinea el personaje con un diagnóstico clínico de narcisismo patológico. La personalidad de Victor exhibe los síntomas clínicos de este trastorno: una grandiosidad desmedida, su objetivo de vencer la muerte, una profunda falta de empatía, arrogancia y una necesidad constante de apreciación y admiración. Crucialmente, la investigación sobre el narcisismo patológico niega que esta personalidad grandiosa es una fachada defensiva que marca sentimientos intensos de inferioridad, vergüenza y desesperanza. Estos sentimientos son, en el contexto de la película, el resultado directo del abuso de Leopold. Victor no actúa de una posición de superioridad genuina, sino de una herida fundamental de falta de autorreconocimiento. Es por esto que varias críticas han calificado el guión de terrible, señalando que el sadismo de Victor y su odio repentino hacia Adán parecen psicológicamente no ganados. Se critica la escena en la que Victor odia su creación porque solo puede ser una palabra, viéndola como una motivación insuficiente para su crueldad. Sin embargo, este análisis que estamos haciendo argumenta que aquellas críticas malinterpretan fundamentalmente la escena, confundiéndola con un fallo guión cuando en realidad es una representación precisa de una idea narcisista. Victor, en su grandiosidad, ha idealizado su creación. Espera que sea un reflejo de su identidad realizada, una extensión perfecta de su propio ego. Cuando Adán resulta ser imperfecto, dependiente y vulnerable, un bebé en lugar de un dios,
inflige una herida mortal al frágil ego de Victor. La huida de Victor de su laboratorio y el sadismo posterior no son actos de maldad gratuita, sino los mecanismos de defensa de una personalidad narcisista y andiosa enfrentada a un fracaso abrumador. Su crueldad no está dirigido a Adán, per se, sino a la insoportable visión de su propio fracaso y de la vulnerabilidad que tanto desprecia y reflejada en ella. De una perspectiva psicoanalítica freudiana, la patología de Victor se articula a través de dos mecanismos de defensa clave: el desplazamiento y la proyección. En el primero, es como se identifica la investigación, Victor desplaza sus afectos intolerables. Su obsesión por la reanimación es un desplazamiento de su dolor no procesado por la muerte de su madre. En lugar de enfrentar el duelo, un proceso pasivo, doloroso y vulnerable, lo desplaza hacia una búsqueda activa, grandiosa y controladora, que es la ciencia. Este es un algo narcisista clásico: evitar la vulnerabilidad del sentimiento a través de la grandiosidad del acto. En el segundo, de la proyección, Adán se convierte en el receptáculo de la proyección de Victor. Él proyecta en su creación todos los aspectos de sí mismo que consideran deseables y que fueron castigados por Leopold: su debilidad, su necesidad, su imperfección y, en última instancia, su lado oscuro. Al etiquetar a Adán como un monstruo, Victor se disocia de su propia monstruosidad. Y ahora, tomando a un amigo que ya hemos tomado y citado en otras ocasiones, como lo es Carl Jung, en su psicología analítica, la persona es la marca que presentamos al mundo, mientras que la sombra es el arquetipo de todo lo que reprimimos y negamos de nosotros mismos. La relación entre Victor y Adán es una externalización de esta división interna. Victor, como la persona, es la máscara del éxito y representa el ego consciente, la racionalidad, el científico brillante, el ego aristocrático y el hombre socialmente aceptado. Sin embargo, esta persona está inflada por el narcisismo y vacía humanidad. Adán es la sombra, es el todo lo que Victor ha reprimido. Es el ser instintivo, emocional, caótico y monstruoso que Victor se niega a reconocer como parte de sí mismo. En la teoría junguiana, la sombra no es puramente mala, contiene los aspectos indeseables, pero también la vitalidad, la creatividad, la emoción profunda y la humanidad universal. Victor, debido al trauma infligido por Leopold, ha reprimido no solo su ira, sino su humanidad misma, su capacidad de sentir dolor, su necesidad de amor, su compasión y su vulnerabilidad. Se ha vuelto monstruoso en su racionalidad e insensible en su persona. Del todo invierte la polaridad tradicional. Es la persona la que se ha vuelto inhumana, sádica y destructiva. Es la sombra la que tiene la humanidad deprimida. Adán es la que busca conexión, lo que es capaz de amar, el que desarrolla un vínculo con el anciano ciego y una conexión profunda con Elizabeth, y el que lucha desesperadamente por el conocimiento. La tragedia de la película, de esta óptica, es el fracaso de la integración. El intento de Victor de destruir a Adán es psicológicamente un intento de aniquilar su propia sombra, su propia alma reprimida. Al negarse a aceptar su sombra, Victor desata la catástrofe, demostrando la máxima junguiana: aquello que te resistes, persiste. La criatura, conocida como Adán, en su nombre, comienza con una inocencia y buen corazón. Adán es un ser que, como el buen salvaje de Rousseau, nace bueno, pero es corrompido por la sociedad. Su desarrollo psicopatológico no es innato, es el resultado directo de la privación del conocimiento. Aplicando la perspectiva de Hazel Jones, la tragedia de la criatura de Adán es una lucha por el conocimiento. Él, al ser privado del conocimiento, incluso por su propio creador, se le niega el derecho más elemental del ser humano, que es ser alguien y tener una identidad. Su rabia y su eventual maldad son, por lo tanto, el efecto secundario de la marginación y el sufrimiento. Es la frustración de un ser al que no dejan amar. Es por eso que el desarrollo de identidad de Adán puede analizarse a través del concepto del estadio del espejo de Lacan. Según Jacques Lacan, la identidad, es decir, el yo, no es innato. Se forma en la infancia, entre los 6 y los 18 meses, cuando el niño se identifica con una imagen externa de sí mismo, típicamente reflejada, literalmente en un espejo o figurativamente, en el cuidador, que es el otro. Este otro le devuelve una imagen de totalidad y competencia, el yo ideal. El primer y más crucial otro en la vida de Adán es Victor. En el momento fundamental de la parentalidad, cuando Adán busca su reflejo en los ojos de su creador, Victor le devuelve una mirada de horror y de sentimiento y rechazo. Este es el fracaso catastrófico del estadio del espejo. A Adán se le niega la formación de un yo ideal. En lugar de eso, la imagen que se le devuelve es la de un monstruo,
pasa el resto de la película buscando un espejo alternativo. Cuando finalmente se ve a sí mismo en un estanque transparente, el dolor que siente no es un descubrimiento, sino una confirmación. La imagen en el agua simplemente ratifica el reflejo que recibió de Víctor. Fracasa en formar un shock coherente y en cambio internaliza la identidad fragmentada en monstruo que la sociedad le impone. Ahora bien, citando nuevamente a Carl Jung, si la criatura, en este caso Adán, funciona como la zombia, lo primer masculino, de Víctor, Elizabeth funciona como el ánima, el arquetipo junguiano del principio femenino. En un mundo definido por la masculinidad tóxica, abusiva y reprimida, Elizabeth encarna la compasión, la humanidad y la empatía. Ella es la única que le ofrece a Adán un espejo alternativo. Mientras Víctor y el mundo reflejan monstruosidad, Elizabeth lo ve como un corazón más puro que el del hombre común. Ella representa la posibilidad de integración y sanación. Pasando ahora a un análisis filosófico y un tanto metafísico, vamos a analizar cómo la novela de Mary Shelley puede hacer referencia al mito de Prometeo. Y es que justamente lleva la novela el subtítulo de El moderno Prometeo, una designación que establece inequívocamente su tesis filosófica. Es una advertencia ligada en el romanticismo, contra el ubis de la ilustración, la ambición descontrolada que busca transgredir los límites divinos a través del intelecto. El pecado de Víctor, Frankenstein, es robar el fuego de los dioses, crear vida y usurpar el poder divino. Guillermo del Toro, por otro lado, subvierte deliberada y explícitamente esta premisa. En múltiples entrevistas, contextualizando el lanzamiento de la película, Guillermo del Toro desestima la lectura tradicional. El discurso habitual tiene que ver con que la ciencia salió mal, afirma, pero para mí se trata del espíritu humano. La película insiste, no es un cuento de advertencia sobre las películas de la ciencia, sobre los peligros de la ciencia, sino una tragedia sobre el amor detenido y de forma central sobre el abandono. En la trilogía de Del Toro, la crítica fundamental se desplaza. El pecado de Víctor no es que criara a Adán, su pecado es que lo abandonara. La película argumenta que la transgresión central no es el ubris intelectual, sino el fracaso moral y la abdicación de la responsabilidad paternal. Del Toro no está interesado en la ciencia como pecado, está interesado en la falta de amor como pecado. Y es que para fundamentar filosóficamente este desplazamiento de Prometeo a la psicología, Del Toro proporciona a Víctor Frankenstein una historia de fondo completamente nueva, enmarcada en conexión con la novela. La infancia de Víctor, en el texto de Shelley, es idílica, lo que hace que su ambición sea una lección pura y personal. El Víctor del Toro, en cambio, es producto de un tema generacional. Nos presenta al padre de Víctor como un cirujano frío dominante. El guión detalla cómo el joven Víctor sufre castigos físicos y es testigo de un matrimonio sin amor y cruel entre sus padres. Esta nueva genealogía del dolor no es un mero adorno dramático, es la causa filosófica de la tragedia. Del Toro ha sido explícito al afirmar que su adaptación trata sobre la cadena de dolor que los padres transmiten a sus hijos. Esta perspectiva admite es profundamente autobiográfica. Reflexionando sobre su propia madurez, Del Toro señala que si hubiera hecho la película más joven, había sido sobre las quejas de un hijo hacia un padre. Pero ahora, como padre, se trata del deseo de perdón que un padre que originalmente fue un hijo. La implicación filosófica de este cambio es inmensa y es fruto de la agencia y la ilustración de Víctor. En Shelley, Víctor es un agente libre albedrío, plenamente responsable de su ubis. En Del Toro, Víctor es un producto de la psicología moderna. Sus acciones son una repetición compulsiva del abuso que él mismo sufrió. Su egoísmo y su ambición no son la causa de la tragedia, sino un síntoma de ella. Al hacerlo, Del Toro transforma a Víctor de un transgresor mítico a un protagonista trágico, de un melodrama psicológico. La nueva historia de fondo de Del Toro también le contextualiza la motivación central de Víctor. La película establece que la madre de Víctor muere al dar a luz a su hermano William. En su dolor, un joven Víctor juró conquistar la misma muerte. Su búsqueda no es de gloria científica abstracta, sino una respuesta directa a una pérdida maternal traumática. El golpe maestro freudiano de la película, y quizás su lección de casting más analizada, es la decisión de que Maya Goth interprete dos papeles, la madre de Víctor en el flashback y Elizabeth, su interés amoroso en el presente. Esta dualidad no es una simple coincidencia visual, sino la tesis psicoanalítica central de la película. El acto de creación del Toro no es científico, es psicológico y erótico. Como será un análisis, la búsqueda del Toro es una violación erótica de lo femenino.
Elizabeth, con el rostro de la madre perdida, es la encarnación del amor que Victor no puede nombrar ni escapar. La película enfatiza los guantes y ojos que Victor usa durante sus experimentos. Estos guantes son la represión hecha visible, un escudo moral contra el acto carnal de la creación. Sin embargo, su color lo traiciona, se vuelve encarmesí cuando finalmente toca a la criatura, simbolizando la pasión y irrumpiendo ver la culpa. Por lo tanto, el acto creativo de Victor es un intento edípico de reemplazar a la madre, de eludir al padre, que se erige como la ley, y reclamar el poder de la creación para sí mismo. No está jugando a ser Dios Padre, está intentando patológicamente convertirse en la madre. En este marco freudiano, Adán, nacido de ese deseo reprimido, se convierte en el retorno de la culpa, la sombra viviente de Victor, su doppelganger. Y es que si Victor es el tema psicológico, Adán es la pureza ontológica. La película del Toro se posiciona firmemente en el debate filosófico clásico sobre la naturaleza innata. Adán encarna la tabula rasa, o pizarra en blanco, de John Locke y el noble salvaje de Jean-Jacques Rousseau. Un ser nacido inherentemente bueno, pero corrompido por la crueldad de la sociedad y el rechazo de su creador. La película, al igual que la novela, articula esto verbalmente citando la famosa línea de Adán: yo era benevolente y bueno, la miseria me hizo un demonio. Eloide encarna esta inocencia infantil con escenas dedicadas a su descubrimiento del mundo. Su existencia se define por un anhelo de conexión humana básica y es sumido en su petición de un hogar, un compañero, una tumba. La tragedia para el Toro es inequívocamente la rechazo social. La criatura es una paya. Adán es un paya no por ninguna maldad innata, sino por su apariencia y fundamentalmente por el pecado original del abandono paternal. El diseño visual de Adán es, en sí mismo, un argumento filosófico. Del Toro rechaza conscientemente la tradición cinematográfica, especialmente la icónica pero textualmente inexacta versión de Boris Karloff del 31. En su lugar, Del Toro basa su diseño en dos fuentes: la propia novela de Shelley y, de manera crucial, las legendarias ilustraciones de Benny Wixton, el cual creó para una edición de la novela del 83. Wixton pasó 7 años ilustrando meticulosamente la novela, basando su visión no en películas anteriores, sino exclusivamente en las descripciones del libro. Su objetivo era evocar el estilo de grabados en madera de la época, otorgando a la criatura una gravedad trágica y una humanidad anatómica. Quería dibujar al Adán en caído de Milton, no un monstruo de la película. Esta filosofía informa directamente el diseño de producción de la película. El diseñador de prótesis Mike Hill ha explicado que Del Toro no quería puntuadas arbitrarias. Adán no debía parecer un trabajo de reparación tosco. El objetivo era la sensación de un hombre recién acuñado. Las cicatrices visibles en el cuerpo de Lloydie no son de remiendos, sino de cirugía, y reflejan los errores de Victor, un creador novato que intenta construir algo mejor que él mismo, pero carece de habilidad. Este es un ser construido, no remendado, un Adán ensamblado anatómicamente. Y es que para representar visualmente esta tabula rasa ontológica, Del Toro dirigió a Lloydie a estudiar Butô, la forma de danza teatro de vanguardia japonesa conocida por sus movimientos convulsivos y su exploración de temas como la oscuridad y la reanimación de los muertos. El director describe el efecto de esta elección. Lloydie, en sus primeras escenas, se movía como un bebé y un insecto y algo desarticularizado. Tenía la inocencia y la pureza de alguien que nunca había vivido. El bulón no fue simplemente una lección de actuación estilizada, fue un argumento ontológico. Este movimiento representa el ser emergido de la nada, la conciencia pura formándose dolorosamente entre un cuerpo en blanco. La impotente fiscalidad de Lloydie, que pasó 10 horas diarias en maquillaje, no se utiliza para transmitir la pesadez de un cadáver animado, como Karloff, sino la extrañeza de una conciencia pura y pie social que apriende el dolor y la gravedad por primera vez. Y es que una constante de toda la filmografía del Toro, del laberinto del fauno hasta la forma del agua, es la invención de la monstruosidad. Aquí vemos como el mundo es visto como un infierno. Los humanos normales y las instituciones que representan, el fascismo, el ejército, son casi siempre los verdaderos monstruos. La película de Frankenstein es la articulación más clara de esta tesis, planteando la pregunta que define su obvia: ¿quién es el verdadero monstruo? ¿La creación o el creador? Guillermo del Toro utiliza a sus monstruos como patrono de la imperfección. Son avatares por los marginados, reflejando su propia infancia extraña y su rechazo filosófico a las normas convencionales de perfección que considera de hecho corrosivas. El cambio más significativo que Del Toro hace al exteto de Shelley
Después, la psicología de Victor es la ambientación. Traslada la acción de la era de la Ilustración y la Revolución Francesa a la era industrial de la guerra de Crimea. Esta decisión es un argumento político y filosófico. A nivel superficial de la trama, como se ha señalado, esto proporciona a Victor un suministro irregular de cuerpos de soldados muertos en batalla, eliminando la necesidad de los ladrones de tumbas. Sin embargo, a un nivel filosófico más profundo, Del Toro introduce un personaje completamente nuevo, Henry Hallander, interpretado por, y me pongo de pie nuevamente, Christoph Waltz. Hallander es un capitalista militar, el tío Elizabeth, que financia la administración de Victor a través de los beneficios que obtiene de la venta de armas. Esta decisión es crucial. Del Toro está vinculando explícitamente la transgresión individual de Victor con el pecado sistémico de la violencia neutralizada y el provecho de la guerra. El telón de fondo de la guerra industrial moderna empequeñece el pecado de Victor. Del Toro plantea que una sociedad que libra guerras mecanizadas por ganancias financieras es inherentemente más monstruosa que el hombre que intenta crear una sola vida a partir de los desechos de esa guerra. Y que aquí decir la principal tensión dialéctica y el punto de vista más vulnerable de la película. Múltiples análisis críticos sostienen que Del Toro, en su innegable amor por el monstruo, ha ido demasiado lejos en la dirección de la simpatía, purgando el personaje su complejidad. El argumento crítico central es doble. Primero, el diseño de Adán, que se parece esencialmente a Jacob Elordi en maquillaje blanco. Aunque trágico, es innegablemente hermoso, fallando en capturar la repugnancia que hace sentir en la reacción del mundo de la novela. Segundo, y más importante, Adán de Del Toro es moralmente impecable. Este es un punto de ruptura fundamental con la novela. En el texto de Shelley, Adán comete actos genuinamente monstruosos por elección. Asesina a sangre fría al niño William, incrimina a Justin y lo más a Dios, asesina a Elizabeth en la noche de boda de Victor. Todo por una venganza filosóficamente articulada. Esto obliga al lector a una posición moralmente ambigua. En la película del Toro, Adán apenas es un monstruo. Sus actos violentos, como se ha señalado, son, en un 95%, en completa defensa propia. La película traza la conclusión por ti. Otros personajes, como William antes de morir, señalan literalmente a Victor y dicen, tú eres el monstruo. Un crítico observó astutamente que la película es defectuosa porque Adán no lo es. Al negarle a Adán la capacidad para la crueldad, su agencia para la elección moral equivocada, Del Toro paradójicamente le priva de su humanidad. El monstruo de Mary Shelley es trágicamente humano porque es moralmente falible, capaz tanto de la bondad de Rousseau como de la venganza de Milton. El Toro, en cambio, es un ideal sobrehumano, un ángel inmortal que permanece moralmente superior a Frankenstein en todo momento. Del Toro, en su búsqueda de Mesías, sacrifica la complejidad moral de Shelley por la pureza emocional, lo cual, desde mi punto de vista, es de hecho un acierto. Y es que la presentación de la figura de Adán como mesiánica no es sutil. Es la iconografía central de la película, cumpliendo la visión de Del Toro del monstruo como su Mesías. La película está saturada de imaginaria cristiana, deliberadamente subvertida. El propio acto de creación es significado como una crucifixión. La criatura, ensamblada a partir de cadáver de guerra, está dispuesta en una pose cruciforme conspicua en la máquina de Victor, descrita como una crucifixión inversa. En el momento del éxito, Victor no grita el "está vivo" de James Well, sino que susurra las últimas palabras de Cristo en la cruz. Está hecho. Además, la criatura lleva los estigmas. Tiene una herida en el costado como la herida de lanza de Jesús. Se le conoce explícitamente como un nuevo Adán, de ahí que yo tanto lo diga así. Y la película lo enmarca como un ser puro, castigado no por sus propios pecados, sino por los pecados de su padre. El cambio más radical de la película, y en su explotación final de la novela, ocurre en el final. La novela de Shelley es una tragedia griega implacable. Termina en el Ártico, en una desolación total. Victor muere en el barco de Walton, consumido por el odio, deseando solo la destrucción de su creación. Adán, al encontrar muerto a su creador, se lamenta no por amor, sino por la inutilidad de su propia venganza. Consumido por el odio a sí mismo y al mundo, se exilia para buscar la autoinmolación, pero en la oscuridad y la distancia. No hay catálisis, no hay redención, no hay perdón. El final del Toro es una escritura teológica completa. En el Ártico, en el barco del Capitán Anderson, Victor y Adán tienen la confrontación catártica que Shelley les negó. Victor finalmente se da cuenta de cómo le ha fallado como padre. En lugar de muy maldiciéndolo, Victor ruega por su perdón.
En el acto central de la película, Adán, habiendo recibido finalmente el conocimiento y el arrepentimiento de su creador, encuentra en su corazón perdonar a Víctor. Este acto de gracia rompe la cadena de dolor generacional que la película estableció como su tesis principal. La divergencia no termina con el perdón. En la película del Toro, Adán ha sido dotada de poder de autocuración e inmortalidad, lo que hace imposible la autoinmolación de la novela. Su destino debe ser diferente. En lugar de la autodestrucción, el acto final de la criatura, de Adán, es uno de salvación y gracia. Demostrando su prioridad moral y su fuerza sobrehumana, va a la cubierta del barco y usa su poder para liberar el barco del hielo, salvando a los mismos marineros que le habían disparado momentos antes. La imagen final de la película es la antítesis de la novela. La criatura no se pierde en la oscuridad, en cambio se queda solo en el hielo, enfrentando el sol y aceptando humildemente la vida. El propio del Toro describe esa escena y este final no como feliz, sino como una existencial en una forma diferente. Es una aceptación de que, a pesar de todo el dolor, la vida es el único sabor que hay. Es un existencialismo, no la desesperación como Sartre o el absurdo, sino la aceptación. La criatura de Shelley termina en su vida. Adán de Del Toro finalmente comienza la suya. Pasando ahora a lo que es el análisis ético de la película, vemos un poco más acerca de lo que es este fracaso ético. Y es que el primer y más inmediato fracaso ético de Víctor Frankenstein es de naturaleza deontológica. La ética deontológica, articulada prominentemente por Immanuel Kant, sostiene que la moralidad de un acto no debe jugarse por sus consecuencias, sino por la adhesión del acto a una regla o deber racional. El principio supremo de esta ética es el imperativo categórico. Si bien la formulación más conocida del imperativo se refiere a la universalización de las máximas, es la segunda formulación de Kant la que resuena con mayor fuerza en la tragedia de Frankenstein. Esta formulación, la formulación de la humanidad, estipula: obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Para Kant, un fin en sí mismo es un ser que posee racionalidad y por lo tanto dignidad intrínseca. Tratar a alguien meramente como un medio es utilizarlo como un instrumento para los propios fines, ignorando su autonomía y valor inherente. El pecado ético de Víctor es una violación flagrante y absoluta de este imperativo. En su ansia de saber y su búsqueda romántica de la perfección, Víctor ve la creación de Adán no como el nacimiento de un sujeto moral, sino como la finalización de un proyecto. Adán es, desde el principio, un objeto, un medio para el fin de la gloria personal de Víctor, su deseo de darle vida a un cuerpo inerte y potencialmente superar el trauma infligido por su propio padre. El momento en que Víctor vio abrirse los ojos amarillentos y apagados de Adán es el momento del fracaso kantiano. El dolor y el desprecio inmediato de Víctor confirman que Adán solo tenía valor instrumental. Una vez completado el experimento, el instrumento, al ser estéticamente fallido, es descartado. Y es que de esta perspectiva, la tragedia central no es que Adán se vuelve malvado. La tragedia es que a Adán nunca se le da la oportunidad de ser moral. Al ser tratado como un objeto de su primer aliento, se le niega la entrada a lo que Kant llamó el reino de los fines, la comunidad hipotética de todos los seres racionales. El fracaso de Adán no es solo un abandono o un fracaso del cuidado para el caso de Víctor, sino un fracaso filosófico fundamental. La criatura de Shelley, y presumiblemente también Adán del Toro, nace inocente y buscando la racionalidad. Víctor, como el único otro racional presente en la creación, tenía el deber kantiano de reconocer y fomentar esa racionalidad. Al rehusarse, sabotea la potencialidad moral de Adán en su origen, excluyéndolo de la comunidad ética humana. Sin embargo, la narrativa también expone la insuficiencia de una ética kantiana pura. El imperativo de Kant exige que tratemos a los seres racionales como fines. Pero Adán, en su nacimiento, es racional, es pura potencialidad vulnerable. El imperativo ético en ese momento no era solo de conocer la racionalidad, sino, como se explorará más adelante, cultivarla. El kantismo por sí solo no ofrece un imperativo claro para el desarrollo, solo por el conocimiento. El fracaso de Víctor es en ese espacio entre el conocimiento y el desarrollo. Si la ética de Kant entonces expone el fracaso de Víctor en el conocimiento, la filosofía de Hans Jonas expone su fracaso en la responsabilidad.
La obra de Jonas, particularmente el principio de responsabilidad, fue concebida específicamente como una ética para la era tecnológica, diseñada para abordar el poder sin precedentes que la humanidad ejerce sobre la naturaleza y el futuro. Jonas argumenta que toda la ética tradicional es inadecuada por tres razones. Es antropocéntrica, ella es recíproca, limita las obligaciones entre pares contemporáneos y se basa en el presente, el aquí y ahora. El poder de la tecnología moderna, como la ingeniería de Víctor, destruye estos tres pilares. Exige una nueva ética que sea no recíproca, que incluya la naturaleza y que esté orientada al futuro. El poder de Víctor para crear vida genera una vulnerabilidad fundamental en Adán. La nueva vida como la naturaleza en la tesis de Jonas cae ahora bajo nuestro poder de acción sin freno. Debido a que este poder es unilateral, ya que el Adán no pidió existir, la responsabilidad que genera es igualmente unilateral. El deber de Víctor hacia Adán es por tanto asimétrico y no recíproco. No se basa en un contrato social o un acuerdo mutuo, sino en el hecho desnudo de su poder como creador. Crucialmente, Jonas identifica el arquetipo de esta nueva responsabilidad no en la política o en la ley, sino en la responsabilidad de los padres hacia los hijos. El político, señala Jonas, es responsable ante la comunidad, pero los padres son responsables de la existencia misma del niño. La adaptación de Del Toro, al centrarse explícita y repetidamente en el abandono paternal como su núcleo temático, se alinea exactamente con el paradigma central de Jonas. Víctor no es solo un científico, es un padre por accidente. Su fracaso no es error de cálculo científico, sino la abdición de su deber como custodio de la vida que ha hecho vulnerable. La película Del Toro, en su totalidad, actuó como lo que Jonas llamó la heurística del temor. Jonas sostenía que ante el poder tecnológico debemos calcular el malum, que es el peor resultado posible, sobre el bonum, que es el bien, para comprender la magnitud de nuestro deber. La película es la visualización del malum que resulta el abandono de la responsabilidad tecnológica. Frankenstein de Del Toro, por lo tanto, puede leerse como la alegoría más pura del principio de responsabilidad de Jones. El poder que hay, bioingeniería, IA o cualquier tecnología futura, implica el deber de cuidar. El abandono de Víctor es la abdicción directa de esta responsabilidad bioética, fundacional, un pecado no contra un Dios pasado, sino contra un futuro vulnerable. Por otro lado, el fracaso de Víctor no solo se limita a los principios abstractos o a la responsabilidad tecnológica, es, en su esencia, un colapso de la conexión humana básica. Aquí, la ética del cuidado, desarrollada por teóricas feministas como Carol Clegan y Nell Noddings, proporciona un marco más preciso para diagnosticar la tragedia. La ética del cuidado surgió como una crítica a las teorías morales tradicionales, como la de Kant o la de Colby, que, según Gilligan, priorizan una perspectiva de la justicia. Esta perspectiva, a menudo codificada como masculina, se centra en principios abstractos de hechos y reglas. Gilligan la contrastó con la voz del cuidado, a menudo codificadas como femenina, que prioriza relaciones y dependencias, empatía, la respuesta contextual y el mantenimiento de la red social. La película Del Toro dramatiza la colisión catastrófica de estas dos voces. Víctor Frankenstein opera enteramente la perspectiva de la justicia, en un sentido amplio. Está motivado por principios abstractos como la ambición, el avance científico y la conquista de la muerte. En su búsqueda de estos principios, ignora por completo la voz del cuidado. Adán es la encarnación de la necesidad de cuidado. Es el cared for, el cuidado arquetípico, un ser nacido en total dependencia y vulnerabilidad que busca un caregiver, o cuidador. La tragedia de la película no es un fracaso de la ley o la lógica, sino un fracaso relacional. La sociedad y el creador fallan en su deber ético más fundamental, que es mantener la red de relaciones sociales, que sostiene la vida humana. La versión de Del Toro, que según se informa y en venta Elizabeth, lejos del interior romántico pasivo, probablemente la posiciona como el faro de esta estética del cuidado, en oposición directa al mundo patriarcal de principios abstractos y representado por Víctor y su financiador Highlander. La película valida la tesis de Gilligan de que la tragedia ocurre cuando la voz del cuidado es silenciada. El mundo de Víctor opera bajo principio masculino del odio, mientras que la necesidad relacional fundamental de Adán es ignorada. Es este silenciamiento, este fracaso del cuidado, lo que crea el monstruo. La ética del cuidado permite una definición radical de la monstruosidad de la película. Si un monstruo es un ser definido por su monstruosidad o su incapacidad para encajar, entonces la monstruosidad ética no es una falla estética o biológica, sino una falla en la capacidad de relacionarse. Es en esta lectura donde los verdaderos monstruos de la película son Víctor, que abandona, y Highlander, que utiliza. Son éticamente monstruosos porque son seres definidos por su fracaso relacional.
Adán, por el contrario, es trágico precisamente porque es un monstruo, porque no es un monstruo racional. Su violencia es la consecuencia directa de su búsqueda desesperada y fallida del cuidado de conexión. Por otro lado también, el fracaso ético no experimental, ante todo, se da en el encuentro interpersonal. Dos filósofos continentales, como Manuel Levinas y Judith Butler, nos proporcionan las herramientas para analizar la fenomenología de este encuentro fallido. Para Manuel Levinas, la ética no es una rama de la filosofía, es la primera filosofía. La ética precede la ontología y se origina en el encuentro cara a cara con el ostio del otro. El ostio, para Levinas, no es una característica física, es la manifestación de la vulnerabilidad y la alteralidad radical del otro. El ostio interpela nuestra conciencia y nos llama a una responsabilidad ética genuina. Es vulnerable y expone la demanda ética infinita, el mandamiento primordial: no matarás. La criatura del toro, Adán, es la encarnación del ostio levisiano en su forma más pura. Total vulnerabilidad, despojado de todo contexto social, presentándose ante su creador y la sociedad con una necesidad desnuda. El pecado de Víctor y posteriormente la sociedad es el fracaso de este encuentro ético fundamental. Al ver el ostio de Adán, no responden con responsabilidad, sino con horror. Miran, pero se niegan a ver éticamente, y rechazan la demanda infinita que el ostio de Adán les impone. El análisis de Butler, por su parte, sobre el poder y la vulnerabilidad, explica lo que sucede después de que falla el encuentro levisiano. Butler argumenta que la sociedad, a través de normas de poder, construye ciertos cuerpos como abyectos, invivibles o crucialmente no dignos de duelo. Esta ontología de la vulnerabilidad es política. Decide qué vidas importan y qué vidas pueden ser destruidas sin consecuencias. Debido a que el encuentro ético con el ostio de Adán falla, este es expulsado de la categoría de humano y construido políticamente como un cuerpo objeto. Su diferencia corporal se utiliza como justificación para designarlo como invivible. La violencia de la sociedad contra Adán se justifica porque no es una vida digna de duelo. La película del Toro, al restaurar la subjetividad de Adán, obliga a la audiencia a conocerlo como digno de duelo, desafiando la norma social que la ella objecta. La violencia de Adán puede entenderse entonces como un intento desesperado y trágico de forzar su entrada en esta economía moral. Adán existe fuera de la economía de la pérdida. Su sufrimiento no es llorado. Para probar que su vida importa, debe demostrar que puede infligir una pérdida que sea llorada. Al asesinar a los seres queridos de Víctor, como William, y indirectamente Elizabeth, la criatura, Adán, está gritando una demanda política. Tú llorarás por ellos. Su pérdida es digna de duelo. ¿Por qué mi pérdida? Mi sufrimiento no lo fue. Mi dolor debe ser conocido. Es una demanda violenta de ser considerado grifable. A su vez, el mal en Frankenstein del Toro no es una fuerza singular, sino un ecosistema complejo donde diferentes fracasos éticos se habilitan y refuerzan mutuamente. En la base de este ecosistema está la propia criatura, Adán, que encarna el arquetipo de Jean-Jacques Rousseau del buen salvaje. Nace como un alma pura, un ser inocente y presocial. Es la sociedad, a través del rechazo, la negligencia y el abuso, la que lo corrompe y lo vuelve violento. Su mal no es innato, es adquirido, una lección aprendida del fracaso de la sociedad. Si el mal de Adán era activo, el mal de sus opresores es proactivo. El personaje de Henry Hollander, un fabricante de armas que financia los experimentos de Víctor, representa el mal instrumental. Su lógica es la de un utilitarismo corrupto. El utilitarismo, en su forma clásica, que es Bentham, el que vemos en pantalla, Mill, postula que la acción correcta es aquella que maximiza la felicidad para el mayor número. Sin embargo, esta lógica, especialmente en su forma de utilitarismo de actos, donde cada acto se juzga por sus consecuencias y no por reglas, es susceptible de corrupción. Hollander opera bajo la máxima maquiavélica de que el fin justifica los medios. El fin, presumiblemente el beneficio, el poder militar o el avance tecnológico, justifica el medio, que es la creación monstruosa y el sufrimiento que inflige. Critica el utilitarismo al mostrar cómo la búsqueda del mayor bien puede ser fácilmente corrompida para servir al beneficio privado, tratando a los seres humanos como meros números en un cálculo de ganancias. Y es que el mal generalizado en la película también es el mal banal, según la concepción de Hannah Arendt, concepto que también ya vimos en el primer análisis que tenemos sobre el canal, que es sobre Fullmetal Jacket. Al observar a Adolf Eichmann, Arendt concluyó que el mal más aterrador no era amoníaco o radical, sino banal. Una falta de reflexión y una incapacidad de distinguir el bien del mal por parte de personas comunes y corrientes.
Este es el mal de los aldeanos que atacan a Adán. No son sádicos, sino que obedecen ciegamente sus prejuicios. Es el mal del colapso moral doméstico, como el ciclo de abuso del padre de Víctor, Leopold, que normaliza la crueldad y le enseña como una forma de normalidad. Estos tres tipos de mal operan un sistema simbiótico. El mal radical, Víctor, necesita la financiación del mal instrumental que es Highlander. Ambos operan una sociedad que permite su trabajo. Y el mal banal, que es la sociedad, proporciona la normalidad que rechaza Adán, justificando así, por omisión, la negligencia de Víctor y el motivo Highlander. El mal no es un acto aislado, es una ecología. Es así como la narrativa de Frankenstein de Shelley y la respuesta lógica de Adán se basan en la lex talionis, la ley del talón, ojo por ojo, venganza. Es un ciclo de retribución que consuma al creador y a la creación. Si la película del Toro se centra en el abandono paternal y el trauma, ¿cómo puede romper ese ciclo de violencia? La respuesta que ofrece el Toro, según los análisis de su final, es el perdón. El final es descrito como súper esperanzador y bonito, un giro optimista que contrasta con una película llena de muerte, dolor y sufrimiento. Esta esperanza se fundamenta en un último acto de perdón. Para analizar este final, debemos recurrir a Jacques Derrida y su concepto del perdón puro. Derrida argumenta que el verdadero perdón es una aporía, una paradójica lógica imposible. Su lógica es la siguiente: si un acto es perdonable, un error menor, una ofensa comprensible, entonces no requiere perdón, solo una excusa de conciliación. Por lo tanto, el perdón solo puede dirigirse a aquello que es, por definición, lo imperdonable. Además, el perdón puro debe ser incondicional. No puede esperar arrepentimiento, ni puede tener un objetivo, como la reconciliación o la sanación. Debe ser heterogéneo a la justicia y a la ley. El final de la película del Toro propone esta resolución ética y radical. Los actos cometidos en la película, el abandono de Víctor, los asesinatos de Adán, son, en cualquier sentido moral normal, imperdonables. El acto de perdón que ocurre en el clímax, ya sea Adán perdonando a Víctor, Víctor perdonándose a sí mismo, o el capitán cambiando actitud, es el único acto que puede romper el ciclo de Lex Talionis. Es un acto imposible y casi mesiánico en el sentido deridiano, que interrumpe la economía de la venganza y permite el amanecer simbólico. Este acto final del perdón es lo que en última instancia concede a Adán la humanidad que se le negó durante toda su existencia. Habiendo sido negada éticamente por Kant, Jonas, Levinas y Butler, Adán vivió en un mundo de justicia retributiva. El acto de perdonar o ser perdonado es, según Derrida, un acto soberano que existe más allá de la justicia. Al participar en este perdón incondicional, Adán o Víctor trascienden el ciclo de venganza y entran en una economía de la gracia. El perdón es el evento ético final que confirma la subjetividad de Adán y eso el abandono paternal. No a través de la aceptación, sino a través de la gracia. Es la única respuesta ética posible a lo imperdonable. Pasando ya a un análisis sociológico y político, analizaremos cómo la desviación sociológica más significativa de la película, con respecto a su material original, es la invención de un Víctor Frankenstein definido por el trauma. El Víctor de Shelley, aunque egocéntrico, proviene de una familia idílica y amorosa. Su padre Alphonse es un modelo de devoción. Del Toro demuele esta base y la sustituye por una patología. El varón Leopold Frankenstein no es el amable Alphonse, sino una figura dominante y abusiva. La película introduce escenas de abuso físico y psicológico, donde Leopold golpea a su hijo durante las lecciones de anatomía e inculca una visión del mundo hobbesiana donde solo los poderosos sobreviven. Esta escritura le define por completo la motivación de Víctor. Su ubris ya no es una ambición filosófica, abstracta por la gloria científica, es una respuesta psicológica directa al trauma. Su deseo de conquistar la muerte no es un desafío a Dios, sino un acto de rebelión contra su padre, a quien culpa explícitamente por la muerte de su amada madre. La ciencia se convierte en la herramienta de una venganza psicológica. El análisis de Adán de Del Toro revela una controvertida decisión sociológica, que era un ser sin culpa o un alma pura. Esta es una variación radical de la novela, donde Adán es moralmente ambiguo y comete asesinatos premeditados por venganza, incluyendo a William, Cleval e incluso Elizabeth. En la película del Toro, la criatura es puramente la víctima. El director suaviza el alboroto vengativo de Adán, y sus actos de violencia son tratados como puramente reactivos o en defensa propia. Esta elección, aunque criticada por algunos por privar a Adán de su humanidad, es una aplicación directa de la teoría sociológica del etiquetamiento. La monstruosidad, en esta adaptación, no es una cualidad inherente o un resultado de la corrupción moral. Es un estatus social impuesto, una etiqueta aplicada por el creador y es forzada por la sociedad. Adán se convierte en un monstruo porque así es como es visto y tratado.
Su identidad es una construcción social. No por nada, en la escena donde los lobos cazan a las ovejas y los cazadores matan a los lobos, él dice que no se ven entre ellos, pero van a cazarlos entre ellos justamente por cómo lo ven, porque así es como entiende que funciona el mundo. Despojado, a pesar de esto, de su malicia inherente, el monstruo del toro se convierte en la encarnación pura de los conceptos sociológicos de alineación y anomia. La alineación como la pella de la propia identidad y la conexión con la comunidad es su estado de ser fundamental. La anomia, definida como la ausencia de normas sociales o un sentido de pertenencia, es el estado en el que Víctor lo sume. El crimen original, el abandono, lo sitúa fuera de la estructura social. Su sufrimiento, por lo tanto, no es la llave filosófica del monstruo de Shelley, sino el dolor psicológico, la soledad y el rechazo. Su búsqueda no de venganza, sino de pertenencia, en una sociedad que estructuralmente solo puede ofrecerle rechazo. Y es que el propio diseño de la criatura es una tesis sociológica. El equipo de maquillaje alejado del monstruo de Kyle Love concebido con un cuerpo mosaico y en este caso dirigido por el maquillador y director Mike Hill, lo imaginan como un soldado resucitado de una fosa común, un símbolo del cuerpo como memoria. Visualmente es medio catedral, medio cadáver, una estructura deconstruida a partir de la ruina. La decisión ambiental de la película durante la guerra de Crimea, como vimos antes, un conflicto notorio por su brutalidad industrializada y sus muertes anónimas masivas, es la clave para entender este diseño. La criatura está ensamblada a partir de los cuerpos de estos soldados caídos. El patrocinador financiero de Victor, Heinrich Hallander, es un comerciante de armas que se beneficia directamente de esta guerra. La conexión es sociológicamente profunda. La criatura es la consecuencia literal y animada de la maquinaria de guerra. Es el residuo humano, el despojo de un sistema sociopolítico que reduce a los individuos a cuerpos anónimos y desechables para el beneficio del capital y el poder. Su resurrección, por parte de Victor, no es un milagro, es una profanación que expone cómo el sistema consume y reconsume a sus propias víctimas. Es la encarnación de la necropolítica. Como vimos antes, el personaje de Hallander, una creación original del Toro, es sociológicamente crucial. Su función narrativa es la del benefactor, que proporciona a Victor los fondos y recursos ilimitados para su experimento. Su función sociológica es mucho más oscura. Es un comerciante de armas y una fuerza alineada que representa la lógica extractiva del complejo militar capitalista. El propio del Toro lo ha comparado explícitamente con los ejecutivos de Hollywood, el dinero que susurra al oído del artista para corromper su creación. La novela de Shelley critica la ambición individual de Victor. Al introducir a Hallander, del Toro traslada la crítica al individuo al sistema. La innovación no existe en un vacío, es habilitada, patrocinada y dirigida por el capital. Hallander no financia la ciencia pura, busca la inmortalidad personal, exigiendo que su propio cerebro, enfermo de sífilis, sea trasplantado al cuerpo de Adán. La crítica del Toro es inequívocamente moderna. El científico loco no es un genio solitario, es un agente que trabaja, consciente o inconscientemente, para los intereses del capital, que a su vez se beneficia de la guerra y la muerte. A su vez la película representa una imaginación radical de Elizabeth. Del Toro la modela explícitamente según la propia autora, Mary Shelley. Esta Elizabeth no es el personaje pasivo de la novela, sino una intelectual, una científica aficionada y una inadaptada, al igual que Adán. Crucialmente ella no es la prometida de Victor, sino la de su hermano, William. Es retratada como el símbolo último de la humanidad, y su conexión inmediata y empática con Adán se presenta como una alianza de los marginados contra las estructuras de poder masculinas. La decisión de que Mia Goth interprete tanto a la madre de Victor como a Elizabeth subraya la patología de Victor. Como argumenta la crítica, esto enfatiza su incapacidad freudiana para relacionarse como una mujer ideal e intelectual, excepto tirar el infiltro de su ideal materno perdido. El cambio de guión más impactante ocurre con la muerte de Elizabeth. En la novela, Adán, la criatura, en ese contexto, la asesina en la noche de boda de Victor como acto cumbre de su venganza. En la película del Toro, Victor la mata accidentalmente. Este cambio es una creación sociológica y feminista de enorme peso. Elizabeth, que representa la vida, la empatía, la belleza, la verdad, no existe para salvar al protagonista masculino. En muchas narrativas góticas y románticas, el personaje femenino bueno es un vehículo para la redención del hombre. Al hacer que Victor la mate, la película rechaza en última instancia la idea de que la bondad de una mujer pueda redimir la oscuridad de un hombre. Su destino afirma una verdad sociológica. No es responsabilidad de una mujer,
salvar a los sometidos de oscuridad. Su muerte a mano de Víctor no es una tragedia romántica, es la demostración final de que él es el verdadero monstruo. Completa la transferencia de la monstruosidad, demostrando que el trauma patriarcal que le encarna es tan total que Beck destruye la única fuente de humanidad y empatía que le quedaba. Ahora pasaremos al uno de los últimos puntos que tocaremos en el análisis, que es la visión teológica de la película. Y es que durante el análisis postulamos que Frankenstein de Del Toro no es una mera adaptación de la novela de Mary Shelley, sino una deliberada refutación teológica de su núcleo filosófico. La novela original de Shelley, producto del romanticismo escéptico, propone lo que los académicos han denominado una teodicea negra, un universo de injusticia fundamental, un mundo oscuro presidido por un creador negligente que como un dios injusto da luz a un mal irredimible. La película del Toro, por el contrario, ha sido señalada por perder la ambigüedad moral de la novela. Este análisis, en esta parte teológica, vemos cómo esta pérdida no es un fracaso de adaptación, sino una colección teológica intencionada. Del Toro rechaza esta desolación, esta angustia irresoluble de Shelley y propone una soteriología, que es una doctrina de la salvación explícitamente católica. Esta salvación se articula a través de dos marcos teológicos identificados en los análisis de la película: una crítica social de la política del abandono y la doctrina antropológica de la teoría del cuerpo de San Juan Pablo II. Guillermo del Toro ha declarado explícitamente que su película no es una obra de terror, sino una historia increíblemente emocional. Y vaya que lo es. Esta visión es corroborada por la crítica, que la describe como una fábula emocional, que prioriza la introspección y explora temas como la culpa y el perdón por encima de lo erótico. Este enfoque emocional es el vehículo necesario para el argumento teológico del Toro. El universo de Shelley, articulado en la teodicea negra, es un mundo que clama por una justicia que nunca llega. El universo del Toro, filtrado por su punto de vista católico, es un mundo que clama por misericordia. La película del Toro quiere salvar lo que el libro se niega a salvar, no por un sentimentalismo de Hollywood, sino por una convicción teológica de que la gracia es, en última instancia, más fuerte que el pecado. El filme del Toro, por tanto, suena como un contraevangelio a la desesperación existencial de Shelley. La almatología, que vemos aquí, que es el estudio de la doctrina del pecado, en el mito de Frankenstein se ha centrado tradicionalmente en la ibis prometeica del creador. El pecado es jugar a ser Dios. Sin embargo, la obra del Toro, junto con análisis sociopolíticos contemporáneos, localiza de forma explícita la naturaleza de este pecado original. El pecado de Frankenstein no es el acto de la creación, es el acto del abandono. El propio director ha articulado esta idea al describir la historia como un relato de mala paternidad. Del Toro define esta mala paternidad como el momento en que un padre trata a su hijo como una extensión de sí mismo, un objeto que existe para hacer lo que da bien o mal. En ese instante, el creador niega la existencia independiente y la dignidad inherente del criado. Este es el pecado fundamental de Víctor, la negación de la relación y la responsabilidad. Esta mala paternidad personal se expande en la visión del Toro hasta convertirse en una crítica social y teológica. El análisis de la política del abandono sostiene que el verdadero monstruo de la historia es el que tiene el privilegio de abandonar sin consecuencias. Víctor Frankenstein se convierte en el arquetipo del poder que crea vida, pero sin acompañarla, sostenerla, sin amar. Esta lectura, filtrada por la perspectiva latinoamericana, resuena profundamente con la crítica social de la paternidad ausente como una estructura del poder, no solo como una falla individual. En un contexto social marcado por familias monoparentales donde la responsabilidad del cuidado recae desproporcionadamente, la historia de Frankenstein se transforma en una metáfora brutalmente vigente. La creación de Víctor no es solo un acto científico, es un acto político que engendra un nuevo ciudadano al que la sociedad, representada por su propio creador, le falla en su rol más básico de cuidado. Y es que una de las evidencias más significativas de la película del Toro es la justificación del pecado de Víctor, un elemento ausente de la novela. La novela de Shelley presenta a un Víctor que proviene de una familia benevolente y amorosa, lo que convierte su negligencia en una elección moral pura, una banalidad del mal. Del Toro, en cambio, y escribe esta genealogía, le proporciona a Víctor un padre malvado y autoritario, Leopold Frankenstein. Esta decisión es teológicamente crucial. Aplica el marco de la teología del cuerpo, que distingue entre el hombre original, inocente, y el hombre histórico, herido por el pecado. Víctor ya no es un villano ab initio,
sino el hombre histórico, un ser marcado por el trauma y las heridas no sanadas. Según esto, Víctor no quiere no por amor, sino por miedo, miedo a la muerte, miedo a su propio padre. Es esclavo de la concupiscencia, en el sentido teológico de egoísmo y posesión. Su creación no es un acto de amor, sino una acusación viva de su propio vacío. Por lo tanto, el pecado en la película del Toro no es una elección existencial, sino un trauma generacional. La mitología se convierte en una forma de psicología transgeneracional. El mal no es un acto de ibis, sino una herida que se perpetúa en la siguiente generación cuando Víctor, a su vez, abandona a su hijo. Enmarcado contraste con Víctor, Adán es presentado como el hombre original. A pesar de su cuerpo grotesco, ensamblado con partes cadáveres, se le describe teológicamente como vulnerable, sensible y abierto al encuentro. Su estado inicial no es pecaminoso, sino inocente. Esta concepción choca frontalmente con los análisis filosóficos de la novela, que a menudo describen a la criatura, en este caso, como un ensamblaje que carece de una dimensión social y simbólica, un ser que es, no algo, alguien. Del Toro, sin embargo, a través del análisis de la teología del cuerpo, insiste en la bondad inherente a la creación. A pesar de la fealdad del cuerpo, Adán es inherentemente humano y bueno, encarnando la afirmación de Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Aquí yace la divergencia teológica más significativa entre la película y la novela. La criatura de Shelley es una figura miltoniana, es un Adán que, tras ser rechazado, elige convertirse en Satán. Es elocuente, articula filosóficamente su derecho a la venganza y declara la guerra a su creador, asesinando deliberadamente a William, Cleval y Elizabeth. Es un ser moralmente ambiguo que escoge el mal como respuesta a la injusticia. En la película del Toro, esta agencia moral para el mal es eliminada. La violencia de Adán es difuminada, suavizada o desviada. La muerte que provoca ocurre por accidente o por error. Al eliminar la responsabilidad moral y la malicia estratégica de Adán, Del Toro la preserva como un ser que tiene buenas intenciones. Adán no cae en el pecado por elección, es empujado por un mundo que no lo comprende. Su monstruosidad es impuesta, no elegida. Este cambio es fundamental. Adán deja de ser un ángel caído para convertirse en un mártir inocente, alineándose con la geografía de santos sufrientes que fascina Del Toro. Y aquí cito esta frase que no es bueno que el hombre esté solo de Génesis 2:18, porque si la criatura no es un agente de venganza, ¿cuál es su teología, su propósito final? La respuesta según la teología del cuerpo es la comunión. La película del Toro enfatiza que la criatura busca desesperadamente el vínculo, el abrazo y la pertenencia. Su búsqueda no es de justicia, sino de relación. No quiere poder, quiere ser acogido, reconocido y amado. El pecado del mundo y el pecado original de Víctor es precisamente negar esta comunión fundamental, violando el precepto que citamos anteriormente. Adán, por tanto, no existe para castigar a su creador, sino para forzar la redención tanto de Víctor como del público. Y aquí, con esta mirada de Adán que representa tanto, representa curiosidad, angustia, sufrimiento, incluso ira, vamos a definir un poco lo que es la teodicea en sí. Y es que una teodicea es el intento de justificar la bondad de Dios ante la innegable existencia del mal. La novela de Shelley es, en esencia, una teodicea en ella. Es una antijustificación del creador. Presenta un mundo oscuro en el que prevalece la injusticia fundamental, tanto entre los hombres como entre el hombre y su Dios. Adán es la víctima principal de esta injusticia universal. Su mal no es un estado original, sino el fruto de su miseria, una miseria que le es impuesta por un creador que lo abandona. La película de Guillermo del Toro es analizada como una traición compasiva a la desolación de la novela. El director no puede soportar la desolación, el deterioro moral y irresoluble, la soledad insoportable que se encuentra en el núcleo de la novela. El filme quiere salvar lo que el libro se niega a salvar. Del Toro resuelve la teodicea de Shelley, donde el texto de Shelley mira a un ser arruinado y dice, puede ser que no haya solución posible para este ser. La película del Toro responde, encontraremos una manera. Esa manera es la domesticación de Adán y la sustitución de la venganza por el perdón. Esta pérdida de ambigüedad es en sí misma una declaración teológica. Es el rechazo de un universo de injusticia irresoluble y la afirmación de un universo donde la gracia es posible. La prueba de esta divergencia teológica se encuentra en el clímax. En la novela, el creador y la criatura nunca se reconcilian. Su historia termina en desolación, fuego y hielo, sin nada redimido.
La película del Toro, por el contrario, culmina en un acto explícito de conciliación sacramental. El clímax emocional, según el análisis de la teología del cuerpo, es el momento en que Víctor finalmente mira su creación y dice: perdóname, hijo. Este acto de confesión restaura la identidad de la criatura y sustituye la desolación por una nota de esperanza. La película del Toro transforma el mito. Ya no es una historia sobre la transgresión y las consecuencias, sino una sobre la creación y la recuperación. Este debate entre la pérdida de la ambigüedad y la búsqueda de redención es en sí mismo un conflicto entre dos cosmovisiones. La visión de Shelley, hija de disidentes y figura del romanticismo, se alinea con una sensibilidad protestante y romántica, un enfoque en la relación individual y irresoluble entre el alma y su creador, y la predestinación de la miseria. La visión del Toro es explícitamente católica. Es una teología sacramental y comunitaria. El pecado no es un estado existencial final, sino una ruptura de la comunión que puede ser reparada. Del Toro introduce los sacramentos de la confesión y la comunión en un universo que carecía de ellos. La película es la catolización del mito de Frankenstein. Ahora bien, el problema filosófico fundamental de Frankenstein es que la ética se construye sobre la estética. La fealdad de Adán causa su rechazo, y por tanto su maldad. La película del Toro aborda este problema directamente a través de la teología del cuerpo, la cual sostiene que el valor del cuerpo no depende de su estética, sino de su capacidad inherente de amar y ser amado. La película utiliza dos personajes claves como videntes que ofrecen esta perspectiva redentora: el anciano ciego y Elizabeth. El anciano ciego, incapaz de juzgar por las apariencias, ofrece a Adán la mirada de Dios, no la que analiza, sino la que abraza. Elizabeth, por su parte, que también conoce el dolor de no pertenecer, posee un corazón capaz de reconocer la humanidad de Adán más allá de su forma. Son estas escenas de reconocimiento las que constituyen el eje de la humanización de Adán. El amor es lo que lo humaniza. Ya tocaremos y volvemos sobre estos personajes más adelante. Por otro lado, la película introduce un simbolismo visual recurrente, un misterioso ángel rojo, como vemos en pantalla, que aparece en los sueños de Víctor. Esta figura funciona como una condensación teológica de la ambición y el terror de Víctor. Como Serafín, conecta esta visión con la tradición de los profetas bíblicos, como Isaías o Ezequiel, que, al ser tocados por lo divino, experimentan el mysterium tremendum, que es el horror sagrado de la revelación. El ángel representa la chispa divina de la creación, que atea y atea a Víctor simultáneamente. Ahora bien, el color rojo, el fuego y la caída, también encarnan la transgresión sagrada, el globo de fuego, por Prometeo, o la caída por Ibis, como Lucifer. La visión del Toro fusiona estas dos ideas. El acto de la creación es un acto sagrado y aterrador, dado por el Serafín. Pero el hombre histórico, que es Víctor, en su estado herido y temeroso, solo puede interpretarlo como una transgresión. Por eso, el mensaje teológico de la película se resume en una cita de Génesis 1:31, aplicada por los analistas a la obra. Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. La película del Toro es una afirmación rotunda de la bondad inherente a la creación, incluso en la creación monstruosa y fragmentada. El monstruo no es el cuerpo de Adán, sino lo que rechazamos nosotros mismos. La redención no se encuentra luchando el monstruo, sino dejando de huir y pidiendo perdón. El clímax de la película es la realización dramática de esta teología. Ya terminando lo que es el análisis y pasando algo más de reseña de lo que me pareció la película, que me he quedado en varios momentos y ha sido en extremo emotiva, una sorpresa enorme, ya que consideraba previamente de que iba a ser de terror o más de horror, pero fue mucho mejor que ello. Esta película nos presenta una de las paradojas más dolorosas del ser humano. Es que no tememos tanto la muerte como vivir sin sentido. La tragedia de la criatura, de Adán, no comienza con su cuerpo remendado, ni con sus ojos confusos como vimos en una de las imágenes anteriores. Comienza en el silencio que sigue su primer aliento, el silencio de su creador. El pecado original de Víctor no es jugar hacia Dios, eso es un pecado de orgullo. Su pecado es mucho peor y es el pecado del abandono. Es la hematología del padre ausente. Víctor, el mismo un hombre histórico, herido por su propio padre, que no por amor sino por miedo, y al ver su creación no ve a un hijo, se ve a sí mismo, ve su herida, su miedo, su monstruo, y huye. En ese acto de huida, Víctor condena a Adán al infierno existencial. Adán es arrojado del mundo sin un nombre, sin un propósito, sin un reflejo amoroso. Su vida no tiene sentido.
porque no es para nadie. Es un eco en una habitación vacía. Como lo articula un análisis que hicimos previamente, Adán quiere morir porque no encuentra un para quién. Y así, su viaje comienza. Un viaje melancólico, a través de un mundo que solo sabe responder a su utilidad con antorchas y piedras. Su violencia inicial, a diferencia de la novela, no es una lección filosófica, es el espasmo accidental de un ser en agonía. Un niño que no conoce su propia fuerza. Está solo. Y en la trilogía del Toro, que bebe de Génesis 2.18, la soledad es la única condición que Dios mismo declaró no buena. El significado de la vida, por lo tanto, no puede ser encontrado, tiene que ser recibido. Y entonces ocurre el milagro. Su encuentro con el anciano ciego, del Toro, en un acto de profunda fidelidad literaria, y restaura el arco narrativo de la familia de Lacey, una sección conmovedora y filosóficamente esencial de la novela que la mayoría de las adaptaciones cinematográficas omiten por completo. En este santuario, Adán experimenta su primer y único verdadero nacimiento. El anciano, interpretado por el Ian David Bradley, le ofrece una gracia que el mundo vidente le niega. Es significativo que Bradley también prestara su voz a Geppetto en Pinocho, película que analizamos anteriormente. El actor encarna así la dualidad del arquetipo paterno del Toro. Si como Geppetto rechazó, como el anciano ciego, acepta a Adán de inmediato. Su ceguera física es el vehículo de la visión moral. Incapacitado para ver la aterradora conducta exterior, percibe únicamente la esencia. Aquí aprende a vivir, en un acto literal. Escondido en un molino, el anciano se convierte en el padre bueno que Víctor no fue. No solo le da compañía, le da un alma a través del lenguaje. Con la biblioteca del anciano a su disposición, Adán aprende a leer, y su cabeza se llena con el lenguaje y las ideas de Milton y Shelley. Si Víctor le dio como carne ensamblada, el anciano le da una conciencia cultural. Aprende que la humanidad no es un estado biológico, sino un conocimiento que se adquiere, una ternura que se aprende. Pero aquí es la tragedia central de la visión de Del Toro, una que define la noción de gracia. La gracia en este mundo no es un estado permanente, es un instante frágil, destinado a ser destruido. En escenas como cuando él dice que por ese pequeño momento fue feliz, podemos ver esto. La premisa del usuario sobre aprender a vivir con gracia de uno mismo se enfrenta a una interrupción brutal. En un giro devastador que se aleja de la novela, esta gracia es asesinada. El anciano no es simplemente separado de Adán, se encuentra con un final brutal, es despedazado por lobos que aparecen sin previo. Adán, en un intento desesperado por proteger a su única familia, lucha contra la manada, incluso desgarra la piel de uno de los lobos, pero fracasa. La lección, por lo tanto, no es cómo vivir con gracia, sino cómo soportar la pérdida de la gracia. La gracia no es un destino, sino un recuerdo. El anciano es el maestro que es asesinado, pero su lección permanece. Esta pérdida irreparable es lo que endurece su resolución y alimenta su búsqueda de injusticia. El significado de su vida, forjado en esta escena, es el de cargar con la memoria la conexión en un mundo que conspira activamente para destruir lo antinatural. Esta escena es el corazón palpitante de la película, es el momento de la conversión. En el mundo del Toro, el monstruo deja de ser monstruo en el instante cuando se encuentra con el amor. Piénselo por un segundo. Todos los que han visto a Adán lo han juzgado por su apariencia, la han analizado, pero el anciano no puede ver su ceguera física y su espiritual. Él no puede analizar, solamente puede abrazar. Cuando Adán entra temblando, el anciano no huele a azufre, huele a otro ser humano como él. Está desvalido y necesita ayuda. Le ofrece comida, le ofrece calor. Y la escena que me devastó de la película, le ofrece amistad. Por primera vez, la criatura, Adán, no es un eso, es un tú. Esta es la mirada de Dios, no una mirada que juzga desde las alturas, sino una mirada que desciende a la oscuridad y se sienta contigo en el suelo. Es aquí donde Adán, como decimos, aprende a vivir con gracia. Y es un doble sentido devastador porque aprende a moverse con una gracia que en el mundo no le enseñó, pero sobre todo aprende a existir porque finalmente ha sido gracia. La vida, por primera vez, tiene un sentido. Y ese sentido es la relación. Es el simple
profundo y sagrado acto de ser visto, de ser acogido, de conocido y amado. Pero como dijimos antes, este santuario es frágil. El mundo exterior irrumpe y la guía es expulsada por el miedo. La lección del anciano fue el evangelio, pero la salvación aún debe completarse. La herida fue abierta por su creador, y solo puede ser cerrada por él. Me quedo nuevamente con esa frase que le dice el anciano momentos antes de morir, cuando Adán, la criatura creada por Víctor, Adán, llamémosle por su nombre, al, al decirle que no es nadie, el anciano con sus últimos alientos le dice, yo sé que es una buena persona y mi amigo. Y esa escena es devastadora en sí misma y muy, muy emotiva. Pasando nuevamente a un personaje que ya hemos tocado varias veces en este análisis. Si la guía sea ofrecida por el anciano ciego fue intelectual y paternal, la que ofrece Elizabeth es emocional y compasiva. Ella representa la segunda y última oportunidad de la humanidad para conocer el alma dentro del cuerpo enmendado. Del todo subvierte radicalmente el personaje de la novela, como vimos antes. Esta no era Elizabeth la venza pasiva, guiada para ser la esposa de Víctor. La Elizabeth de Goth es ferozmente inteligente y profundamente compasiva, una científica por derecho propio, una entomóloga y botánica cuya religión es la naturaleza misma. De manera crucial, no está permitida a Víctor, sino a su hermano William, lo que sitúa a Víctor como un observador obsesivo y rechazado. El contraste moral entre Víctor y Elizabeth es absoluto. Ambos son científicos, pero donde la ciencia de Víctor es egoísta y busca controlar la vida, la de Elizabeth es observacional y busca comprenderla. Este contraste cristaliza en la escena fundamental de Mazmorra. Cuando Elizabeth encuentra a Adán encarnado en el sótano, maltratado por su creador, su reacción no es de dolor, sino de profunda empatía. Ella ve algo más, un alma dañada y curiosa que anhela amor y atención. En lugar de huir, ella lo trata como una amabilidad que desarma. Es el único personaje que le hace la pregunta fundamental que define toda su existencia. ¿Quién te dio? En esa simple pregunta, ella valida su dolor y reconoce su humanidad. Esta conexión sella el destino de la película. La noche de bodas ocurre el cambio más radical de adaptación. Adán no mata a Elizabeth. En un acto de ira, Víctor intenta disparar a su creación, pero la bala perdida alcanza y mata accidentalmente a Elizabeth. Al transferir la responsabilidad del asesinato más activo de la novela del monstruo al héroe, entre comillas, Del Toro completa su tesis. Víctor es el verdadero monstruo. Adán, aunque violento en defensa propia, permanece moralmente puro en su intención. La muerte de Elizabeth no es solo una tragedia personal, es el fin de la esperanza. Ella es la vida, la empatía, la belleza y la verdad, el último puente de compasión entre el creador y su creación. Con su muerte a mano de Víctor, cualquier posibilidad de redención para la humanidad se desvanece, dejando a él en una soledad cósmica. O eso es lo que parece. Habiendo pedido toda forma de gracia humana, el padre adoptivo que el anciano a mano de la naturaleza, y el alma gemela de Elizabeth a mano de su creador, el único significado que le queda a Adán es la confrontación final con su Dios. El Ártico no es un escenario de venganza, sino un confesionario helado. La película oña la estructura epistolar de la novela. Víctor, rescatado por el capitán Anderson, interpretada por Lars Mikkelsen, narra su historia, pero el Toro altera el equilibrio del poder. Adán aborda el barco y en lugar de una simple confrontación, la narrativa se detiene. Adán decide contar su versión de la historia. En este acto el significado de la vida se equipara al derecho a contar la propia historia. La película entonces se divide en dos, otorgando el mismo peso narrativo a la voz de Adán que la de su creador. Es solo el escuchar el testimonio de su hijo, la educación con el anciano, la bondad de Elizabeth, el dolor del rechazo, que Víctor finalmente comprende la magnitud de sus fechorías. Esto conduce al clímax emocional y al cambio más profundo de la película. La reconciliación en la que Víctor, moribundo, se disculpa por su abuso. Finalmente se dirige a él como su hijo y le dice que viva. Adán a su vez perdona a Víctor, quien luego sucumbe a sus heridas mientras Adán lo llama padre. Este perdón mutuo es el verdadero propósito del viaje. El significado de la vida de Adán hasta este momento el alcanzar este reconocimiento. Pero el acto es más que una simple absolución, es una emancipación. La existencia de Adán está inextricablemente atada a la de Víctor. Al perdonar a su creador y llamarlo padre, acepta su origen y al presenciar su muerte, finalmente se libera de él.
La idea del abandono se ciega, no con justicia, sino con pasión trágica. El clima de la novela de Shelley, por otro lado, era desolación. Es venganza, fuego y hielo, creador y criatura nunca se reconcilian. Es una teodicea negra, un universo donde la injusticia fundamental prevalece. Pero del todo rechaza esta desolación. Su punto de vista católico, en mi parecer aceptado, no puede soportar un universo sin la posibilidad de la misericordia. Su película, como dijimos antes, quiere salvar lo que el libro se niega a salvar. Por eso el clímax de la película no es una batalla de intelectos o una persecución ética. Es una confesión. Es desgarradora porque Adán no ha venido a matar a Víctor, ha venido a que su padre finalmente lo vea. Y Víctor, moribundo, destrozado por el hombre histórico que hay en él, finalmente ve más allá de su propio ego, más allá de su herida. Ya no ve a un monstruo o a una acusación viva, ve lo que vio ver desde el principio. Y en ese momento, Víctor hace lo único que puede redimirlo. Susurra las palabras que Adán fue criado para escuchar, las palabras que son el significado de su vida entera. Perdóname, hijo, hijo. Con esa sola palabra, la identidad de la criatura, de Adán, ya es restaurada. Con esa sola palabra, el vínculo roto entre Adán y Víctor se separa. Deja de ser un héroe de la ciencia y se convierte en un ser amado. El amor, la teología del Toyo, es lo que humaniza. Las almas de ambos por fin encuentran la paz. El significado de la vida, al final, no es la justicia, era el perdón. De ahí que pusiera esta frase, en la que Víctor le da quizás una de las enseñanzas más grandes que puede darle, que es la de, si no puedes morir mientras estás vivo, ¿qué otra cosa puedes hacer que no sea vivir? Para ir sellando ya este análisis que quedó extenso, en la novela de Shelley, Adán se marcha, en este caso la criatura, porque no es el Adán que conocemos aquí, se marcha para cometer suicidio, concluyendo que su vida es un error. Del todo rechaza fervientemente este nihilismo. Su final es ambiguo pero esperanzador. Adán no muere. Tras la muerte de Víctor, realiza un último acto de gracia. Empuja el barco fuera al hielo hacia aguas abiertas, liberando a la tripulación del mismo destino obsesivo que consumió a su padre. Entonces, se queda solo en el hielo. La cámara se detiene en el mismo, mientras observa el barco navegar hacia el atardecer o amanecer, extendiendo la mano para abrazar la luz del sol como Víctor le enseñó una vez. Y en ese momento, llora. Estas lágrimas no son del duelo por Víctor, son de catarsis por sí mismo. Son el bautismo de su nacimiento como individuo. Por primera vez, no huye, no persigue, no se esconde. Simplemente es. El sol aquí es la clave. La gracia humana demostró ser frágil, corruptible y mortal. Fue destruida por los lobos y por el hombre. Pero el sol representa una gracia cósmica, la fuente de vida impersonal y divina que Víctor intentó imitar arrogantemente. Anteriormente en la película, Adán pisa el árbol del sol para enfrentar el miedo y la violencia. Ahora, al final, la luz ya no es una amenaza, sino una promesa. La referencia que Víctor le enseñó una vez a abrazar el sol es desgarradora. Significa que esa soledad absoluta, en esta, Adán elige aferrarse a la única lección de belleza que su padre le impartió, perdonando todo el dolor que vino con ella. El significado de la vida, en la visión melancólica y profundamente emotiva del Toro, es este. Es la lección consciente de vivir después de que todo propósito y toda conexión te han sido arrebatados. Adán ha pedido a su maestro, a su amiga y a su Dios. Está completa y absolutamente solo. Y en esa soledad, mira al sol y elige la posibilidad de su propia vida y futuro. Ha completado su viaje como el Mesías personal del Toro. Ha perdonado los pecados de su padre y en lugar de morir por ellos, ha resucitado para vivir a pesar de ellos. Adán, ahora solo, pero no abandonado, camina lentamente hasta este atardecer. El sol, en el símbolo que la novela de Shelley era dual porque también es la luz del conocimiento que quema, que solo sirve para que la gente vea lo que es horrible. Aquí vemos el principio que es diferente. Es solo el sol, es la luz, es el calor, es la creación misma. Por eso, al levantar su rostro Adán y al sentir el sol como en la primera vez, pues en su piel, no como un monstruo que se esconde, sino como un hijo que ha sido perdonado, lloras. Las lágrimas son la escena más alegre y triste de la película. Son alegres porque su vida ya no es una maldición. Ha encontrado su para quien. Ha aprendido la gracia, ha recibido la redención.
Su vida puede continuar y puede aprender, puede pertenecer y como dijimos antes, son lágrimas de catarsis. Pero son tristes también. Son de una tristeza profunda, porque el precio de ese significado fue inmenso. Fue el sufrimiento, la violencia, la muerte de su padre y la suya propia eminente. Y la tristeza de saber que todo este dolor podía haberse evitado con una sola mirada de amor al principio. Ese llanto final, en este llanto final, Adán encarna la verdad teológica que sostiene toda la película, que ya hemos citado varias veces, el eco de Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Adán llora porque la vida es trágica, pero su llanto es la prueba de que finalmente vale la pena vivirla. Llora porque aún en la vida, Dios dice que el hombre es bueno. El significado de la vida, en el Evangelio melancólico de Guillermo el Toro, no es una respuesta que encontramos, es un regalo que recibimos. Es la necesidad de conexión humana. No es el poder que hay vida, sino el coraje de acompañarla. No es una filosofía, es un abrazo. La película nos deja con este mandato final susurrado por la propia muerte de Víctor. Vive mientras haya vida. Vive, sufre, ama, perdona y déjate ver. Porque esa es la única vida que tiene sentido. Muchísimas gracias por haber visto este video. Quedó bastante larguito, pero bueno, es parte de lo que es el análisis y la reseña personal de esta maravillosa película. Muchísimas gracias nuevamente por también el apoyo. Estaremos en breves esta semana, como dijimos, no, pero la siguiente ya vamos a tener nuevamente sesión del Club del Filme. Ya le comunicaremos la película y también la próxima semana también tendremos un nuevo entre semana. En este caso relacionado con lo que es ciencia ficción argentina. Nos estamos encontrando. Muchísimas gracias y nos vemos.